Un saludo a todo el mundo, muchas gracias por estar ahí. Espero en primer lugar que quienes estáis escuchando esta presentación pues estéis en óptimas condiciones de salud, así como las personas que os acompañan. Es un placer para mí contribuir a este proyecto de mi universidad, de la Universidad de Castilla-La Mancha, precisamente para permitir difundir el conocimiento que se genera en las aulas universitarias y poder compartirlo más allá de nuestras aulas, contribuyendo de esta manera a la función social de las universidades públicas. La perspectiva que a mí me gustaría trasladar aquí es una perspectiva que propongo como profesora de Derecho Administrativo interesada en el derecho comparado, es decir, cómo otros ordenamientos jurídicos reaccionan ante situaciones equivalentes, conocer las regulaciones, conocer el contexto en el que se gesta esa regulación y también como jurista interesada por el contexto internacional, porque los estados se encuentran interconectados, el espacio global cada vez tiene una influencia más intensa en los estados desde todos los puntos de vista y también desde el punto de vista jurídico. Esta crisis que por desgracia nos está tocando padecer es una crisis que se gesta ya hace unos meses y como jurista, también como ciudadana, fui haciendo un seguimiento desde el mes de enero para conocer pues cuáles eran las actuaciones a nivel internacional, sobre todo en el contexto de la Organización Mundial de la Salud, cuya existencia yo conocía, pero reconozco que no había estudiado en profundidad. Y también en aquel momento pues comencé a seguir la realidad en la medida de mis posibilidades lingüísticas y técnicas en otros estados, interesada por las distintas reacciones político-jurídicas de cada uno de los estados para comprender cómo se estaba afrontando lo que ahora ya desde el 11 de marzo de 2020 es una pandemia en la medida en que se ha extendido a multitud de países. Esa reflexión inicial pronto vio la luz en un artículo breve en un número monográfico de la revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, a cuya lectura me permito remitir porque ahí plasmé mis primeras impresiones, mis primeras reflexiones sobre esta materia y buena parte de lo que voy a tratar de exponer aquí hoy procede justamente de ese artículo. Sin embargo, nos encontramos en un contexto donde la realidad avanza a pasos agigantados. Hay que decir que también en un sentido positivo, dado que esta realidad es también una realidad científica donde esperemos que pronto se encuentre un tratamiento eficaz para esta enfermedad, así como una vacuna. Y por lo tanto la realidad avanza a pasos agigantados y la realidad jurídica también lo hace. Nos encontramos en un contexto de legislación motorizada, en afortunada expresión del administrativista Eduardo García de Enterría. Cada día el BOE aparece plagado de nuevas normas, hay que leerlas con detalle, analizarlas, ponerlas en conexión unas con otras. Y es un desafío para el jurista, pues moverse en las procelosas aguas de esta normativa, de esta legislación motorizada, y es un desafío para el jurista también comparar qué tipo de medidas se están haciendo o se están adoptando en unos estados y en otros. A los elementos fundamentales de este análisis internacional y comparado se dedican los siguientes minutos. Y he preferido dividir la sesión por conceptos fundamentales, ideas fuerza o ideas motriz, porque me parece que de esta manera se expone de una forma más certera y sobre todo más cercana a la realidad y más analítica y más sistemática que con un mero relato histórico, aunque esto se remonta al mes de enero, pero más que un mero relato histórico o más que una mera sucesión de normas. En primer lugar, se ha de señalar o se ha de recordar que la crisis del COVID-19 o la COVID-19, como ahora indica la Real Academia de la Lengua porque es la enfermedad, la crisis del COVID-19 no es la primera crisis global.
ni desde el punto de vista sanitario ni desde otros puntos de vista. En primer lugar, han existido crisis sanitarias en el pasado de dimensiones importantes, como por ejemplo la del SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, el MERS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, o el ébola, que alcanzó tangencialmente a nuestro país y tuvo un episodio pues, de una cierta relevancia pública. Es verdad que fueron crisis sanitarias globales en la medida en que afectaron a un número importante de estados, sin embargo, su alcance global no fue equivalente al actual, donde prácticamente todos los estados del globo se han visto afectados por esta enfermedad, tal y como se pone de manifiesto en la información oficial publicada por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, en su web institucional. Por otro lado, conocemos otras crisis globales en el pasado, por ejemplo, la crisis económica y financiera que se desató en el año 2008 y que tuvo también unas consecuencias devastadoras. Sin embargo, esta crisis, la crisis financiera y económica, siendo grave, porque desde luego que lo fue, presentaba unas características singulares que han de ser tenidas en consideración en este análisis jurídico de las medidas para hacer frente a las distintas crisis. Lo cierto es que en el ámbito económico y financiero existen alianzas internacionales, existen interdependencias, existen organismos internacionales con competencias que pueden calificarse de ejecutivas, que pueden funcionar mejor o peor, pero que existen y sirva como ejemplo, para empezar, la Unión Europea, desde luego, en el ámbito europeo, que surge inicialmente como una comunidad económica europea con unos objetivos estrictamente económicos y ahí es donde desarrolló sus fortalezas. En el ámbito internacional, organismos como el Fondo Monetario Internacional, en el contexto de la crisis económica y financiera, aun siendo criticados por distintos sectores de la población y también de instituciones públicas, lo cierto es que pusieron en marcha mecanismos de apoyo que pueden considerarse mecanismos de zanahoria barra palo o de palo barra zanahoria, es decir, sistemas de préstamo que exigían de los estados una serie de reformas estructurales que desde el punto de vista del organismo que concedía dichos préstamos, del Fondo Monetario Internacional, pues eran medidas dirigidas a paliar los efectos de la crisis y a evitar crisis similares en el futuro. Por lo tanto, y en definitiva, si bien no eran medidas de carácter ejecutivo en sentido estricto si las comparamos con medidas ejecutivas en el interior de los estados, sí que eran, desde luego, medidas eficaces y efectivas, cosa que en este contexto actual de crisis sanitaria, pues ha presentado problemas en la medida en que el organismo internacional de referencia con carácter primordial, que es la Organización Mundial de la Salud, la OMS, carece de esos instrumentos efectivos y ese ha sido probablemente uno de los problemas para exigir comportamientos concretos a los estados. La Organización Mundial de la Salud realizó llamamientos desde épocas tempranas de los inicios de la crisis, ya mencionaré alguna cuestión en los siguientes minutos, pero no eran probablemente ni medidas tan concretas ni medidas tan contundentes como hubiera resultado deseable, de modo que se ha producido una dispersión en las respuestas de los estados explicada probablemente, no sé si justificada, pero desde luego explicada por la noción de incertidumbre ante una realidad hasta ahora desconocida, si no en su totalidad, sí desde luego en cuanto a su alcance. Por lo tanto, si bien han existido crisis en el pasado, esas crisis presentaban unas características distintas y esta crisis en la que nos encontramos ahora presenta unos contornos propios que de forma sintética se pueden reconducir a los conceptos que aparecen ahí reflejados. En primer lugar, incertidumbre, fundamentalmente incertidumbre científica, mayor fluidez de los canales de comunicación, dependencia de la información científica, déficit de gobernanza a nivel global y déficit de marcos jurídicos claros y intuitivos, es decir, protectores a nivel internacional y nacional.
La incertidumbre es algo que parece que resulta evidente en el actual contexto. Hay incertidumbre científica, no conocemos exactamente cómo surgió la enfermedad, aunque cada vez más tenemos estudios científicos más concluyentes, no conocemos el tratamiento, no conocemos desde luego la vacuna. El Leviatán estaría desconcertado, el Estado estaría desconcertado, utilizando aquí el título de un libro muy recomendable del profesor José Esteve Pardo, que lleva como subtítulo Las incertidumbres del Estado ante la ciencia y la técnica, es decir, ante los supuestos de incertidumbre. La política y el derecho en muchas ocasiones no saben cómo reaccionar. De hecho, el uso del concepto Leviatán en esta crisis se ha extendido. En muchos artículos de opinión y en muchos artículos periodistas se alude al Leviatán. Dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas, el concepto de Leviatán, como recordaréis, procede del teórico Hobbes y tiene unas connotaciones ciertamente negativas vinculado al uso del poder y en su caso a los peligros por el abuso del poder. El Estado, que nos preguntamos, está desconcertado en el sentido en que lo utilizaba Esteve Pardo, que usa, y nos preguntamos si abusa, de los mecanismos extraordinarios de ejercicio del poder público. Lo cierto es que se encuentra en una situación nueva donde los instrumentos jurídicos habituales de situaciones ordinarias, no de excepción, ni extraordinarias, pues esos instrumentos jurídicos normales no es seguro que puedan ser útiles y no es seguro que puedan servir. Y en este sentido, pues los juristas nos tenemos que plantear qué derecho se está produciendo en este contexto, cómo controlar ese derecho, qué se justifica, qué no se justifica y qué puede quedar de ese derecho una vez termine la crisis. Y desde luego lo más importante, con un espíritu constructivo, teniendo en cuenta que este tipo de crisis probablemente se van a suceder en el futuro, es decir, las pandemias globales por las características de la sociedad actual han venido para quedarse. No es descabellado pensar que va a haber otras pandemias de estas características, pues lo cierto es que los juristas tenemos que contribuir a diseñar un marco jurídico claro para este tipo de situaciones, de modo que se pueda responder de manera ágil, eficaz y conforme al Estado de Derecho también en el futuro. La incertidumbre científica viene acompañada de la incertidumbre fáctica, es decir, el propio concepto de caso, cuando nos encontramos ante un caso de esta enfermedad, ha ido variando dentro de los estados y varía entre unos estados y otros. De modo que hay que actuar de manera sumamente cautelosa a la hora de comparar cómo están respondiendo unos estados y otros, porque es posible que no estemos comparando variables equivalentes, que el número de casos no sea idéntico y que por lo tanto para entender bien y para analizar las respuestas que se están adoptando sobre la base de los datos y de los hechos de cada uno de los países, pues hay que comprender bien esos hechos y esos datos y tendrá que pasar tiempo hasta que nos podamos hacer una imagen cabal de todo lo que ha sucedido. La incertidumbre fáctica puede venir dada por el desconocimiento, precisamente porque la ciencia no se encuentra lo suficientemente desarrollada como, por ejemplo, en un momento dado, para identificar qué personas estaban contagiadas, o bien por los denominados vicios de obrección y subrepción que se utilizan en el derecho administrativo, porque los datos se estén contando de una manera parcial, es decir, se esté ocultando información, o se estén contando de una manera no conforme con la realidad. Aquí, y precisamente porque los datos son muy importantes en la toma de decisiones públicas, cabe preguntarse si es posible que una concreta institución pública tenga monopolio del dato y no comunique dichos datos. Es decir, para poder conocer el alcance de las medidas que se están adoptando, es preciso conocer qué informes técnicos, con qué datos se están tomando esas decisiones. Y aquí presenta importancia el acceso a la información, la transparencia, tanto la transparencia o el principio de publicidad activa, es decir, que se ofrezca esa información sin necesidad de solicitarla, y el acceso a la información en el sentido de la publicidad pasiva,
el derecho el acceso a la información desde el punto de vista de los sujetos interesados en acceder a la información más allá de la publicidad activa, y en este sentido se ha de subrayar que en el presente momento los plazos para acceder a esa información se encuentran suspendidos, y esto, en mi opinión, es una anomalía que debería de ser corregida, tal y como algunos autores han apuntado ya a fecha de hoy. La incertidumbre científica y la incertidumbre fáctica generan en consecuencia incertidumbre político-jurídica, porque no siempre es posible vaticinar qué tipo de medidas jurídicas se van a adoptar, y no siempre es posible valorar el alcance de dichas medidas desde el punto de vista del control propio del Estado de Derecho. Como se señalaba con anterioridad, las decisiones se encuentran adoptadas sobre la base de los datos, con los problemas que presentan esos datos, sobre la base de informes técnicos que en principio desconocemos como ciudadanos, pero también desconocen otras instituciones públicas que tienen que adoptar decisiones que velen por los mismos bienes públicos, en particular la protección de la salud y la vida. Y en cualquier caso, no se ha de perder de vista que la toma de decisiones político-jurídicas o políticas y jurídicas es fruto de una ponderación de bienes jurídicos. Es decir, hay una serie de informes técnicos con unos datos concretos que son reflejo del estado de la ciencia en un momento dado, y esos informes técnicos, en principio, se encuentran realizados desde el punto de vista de la protección de la salud y la vida, que evidentemente son bienes superiores a proteger. Pero existen otros bienes jurídicos que en las decisiones políticas también se tienen que incluir en la ecuación, y pueden ser incluso bienes de similar valor, incluso bienes que son también el derecho a la salud y la vida, pero desde otra perspectiva. Por ejemplo, recientemente se ha adoptado la decisión de que niños y niñas hasta 14 años puedan salir en unas determinadas condiciones. Si uno lee la exposición de motivos de la orden ministerial que habilita dichas salidas, pues verá que se encuentra justificado justamente por razones de salud de este grupo poblacional. En este sentido, existirían informes técnicos distintos, uno que aconseja el confinamiento y otro que aconseja el desconfinamiento, en este caso de un grupo concreto, también sobre la base de la salud y de la protección de ese derecho fundamental. En cualquier caso, hay otros bienes públicos que los poderes públicos, las instituciones que toman decisiones, tienen que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, y lo cierto es que la ponderación no siempre es sencilla, de hecho, por lo general es compleja, y es importante conocer cómo se ha llevado a cabo ese proceso de toma de decisiones, qué bienes jurídicos se han introducido en la ecuación, sobre la base de qué informes técnicos, sanitarios y no sanitarios, puede haber informes técnicos procedentes de otras áreas, y eso permitirá visibilizar ese proceso, dotará de transparencia a todo el proceso, permitirá en su caso la rendición de cuentas y también en su caso el control por la jurisdicción contencioso administrativa, que es la que con carácter ordinario controla la actuación de las administraciones públicas conforme establece el artículo 106 de la Constitución. En segundo lugar, además de la incertidumbre, ¿qué nota característica de esta crisis no existía tanto en crisis anteriores? Bien, pues la mayor fluidez de los canales de comunicación en distintos ámbitos. En primer lugar, canales de comunicación científicos, donde los juristas tenemos poco que decir, pero lo cierto es que el 12 de enero China ya comunicó la secuencia genética de la nueva enfermedad, y esto permitió a laboratorios de todo el mundo ponerse en marcha para diseñar tratamientos, estudiarlo en condiciones, diseñar tratamientos y confiemos que también pronto encontrarán una vacuna para dicha enfermedad. Existen muchos proyectos donde se cuelgan en tiempo real estudios científicos verificados, de modo que se pueda aprender unos de otros, y por lo tanto esta mayor fluidez de los canales de comunicación puede entenderse en positivo.
En relación con los canales de comunicación político-jurídicos, es decir, entre instituciones públicas, pues cabe destacar que la fluidez quizás no ha sido tan intensa como cabía esperar. Los canales de comunicación jurídico-políticos se pueden articular de manera vertical o de manera horizontal. De manera vertical entre organismos internacionales, estados y entidades subestatales, aquí en España comunidades autónomas y entes locales, y a nivel horizontal entre distintos departamentos dentro de un mismo nivel de gobierno que se tienen que comunicar entre sí justamente porque la toma de decisiones es un proceso complejo que integra distintas variables y donde se tienen que tener en cuenta distintos bienes públicos, en ocasiones incluso de igual valor, que pueden aparecer como contradictorios. Aquí, si uno lee los análisis que se han realizado hasta la fecha desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista comparado y desde el punto de vista nacional, parece que la fluidez en los canales de comunicación es susceptible de muchas mejoras y este es uno de los supuestos en los que conviene trabajar de cara a futuro para fortalecer un sistema institucional de comunicación ágil, insisto, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal, creando en su caso instituciones ad hoc, órganos ad hoc que faciliten esta comunicación en tiempo real, con transparencia y donde la información que ha servido de base a cada uno o a cada una de las instituciones públicas en la toma de decisiones sea conocida por los demás. Además de la comunicación por los canales científicos, además de la comunicación institucional o político-jurídica, cabe señalar el papel de las redes sociales como canales de comunicación y cómo han desempeñado ese papel en esta crisis. En positivo, en principio, las redes sociales complementan las vías tradicionales de información y es posible encontrar aquí una información que no aparece en los medios clásicos u oficiales. Pero lo cierto es que mucho se ha discutido y se continúa discutiendo sobre el concepto de desinformación en el contexto de esa crisis, algo que instituciones como el Consejo de Europa recientemente han abordado bajo la noción de infodemia, que es también el concepto utilizado en la Organización Mundial de la Salud, que desde el principio se encuentra muy preocupada por la desinformación desde el punto de vista científico, no necesariamente político-jurídico, es decir, por información publicada en relación con remedios potencialmente válidos para la lucha contra la enfermedad, que desde el punto de vista científico no se sostienen y que pueden comportar un peligro para la salud y también para la vida si la ciudadanía accede a esa información y considera que utilizando esos remedios puede poner fin a la enfermedad. En este sentido, y más allá de la desinformación desde el punto de vista científico, se ha discutido mucho sobre la desinformación desde el punto de vista político-jurídico, es decir, sobre informaciones potencialmente erradas en relación con la toma de decisiones públicas. La desinformación se ha podido producir por sobreinformación, es decir, navegando entre todo lo que se encuentra en las redes sociales es difícil discernir lo que es veraz o verosímil y lo que no. Y cosa distinta es la noción de bulo o de fake news, es decir, campañas dirigidas justamente a intoxicar el debate público con noticias falaces directamente o que ocultan la verdad. Aquí se han iniciado campañas de denuncia por organismos y entidades públicas y, lógicamente, desde el punto de vista del derecho y como juristas, conviene observar con mucha cautela las propuestas de control por parte de las instituciones públicas de ese tipo de bulos y de fake news que nos pueden parecer mal desde el punto de vista individual, pero que desde las instituciones públicas conviene afrontar con la máxima de las cautelas, justamente desde el punto de vista de la libertad de expresión y de la prohibición de la censura que contiene la Constitución. Por lo tanto, a la pregunta de si una policía de la desinformación es compatible con el Estado de Derecho, la pregunta corta sería no. Ello exigiría mayor desarrollo y, en cualquier caso,
para hacer frente a los bulos y a las fake news, que desde mi punto de vista sí que constituyen un problema para un debate público sano, creo que para combatir bulos y fake news lo razonable sería justamente potenciar la transparencia y reforzar los medios de comunicación clásicos en los que desempeñan sus funciones periodistas que han recibido una formación y que cumplen con unos códigos deontológicos y que en principio realizan un filtrado desde ese punto de vista deontológico de ejercicio de la profesión que, bueno, pues lleva a pensar que son fuentes más fiables que otras fuentes cuyos autores desconocemos, cuyos procesos de elaboración desconocemos, etcétera. Otra de las características de la presente crisis es, reiterando cuestiones mencionadas con anterioridad, la dependencia de la información científica en el proceso de toma de decisiones, y ahí conviene subrayar de nuevo la necesidad de garantizar la publicidad y la transparencia. Esta publicidad y esta transparencia aparecen contempladas tanto en la propia Ley de Transparencia, en la Ley 19/2013, como en el artículo 5 de la Ley General de Salud Pública del año 2011, donde se reconoce el derecho de información a la ciudadanía en materia de salud pública. Publicidad y transparencia, en síntesis, habrían de venir referidas, por un lado, a la composición y las competencias de los órganos técnicos que sirven de asesoramiento en los procesos de toma de decisiones y también respecto al contenido de los informes. Ahí podría establecerse una distinción entre lo que pueda considerarse una información abierta al público, una información restringida a determinados interlocutores como pueden ser otras autoridades públicas u otros grupos políticos, por ejemplo, en los parlamentos, y podría incluso considerarse, si hay razones suficientes para ello, que haya algún tipo de información que requiere ser especialmente protegida y que haya de ser objeto de una regulación singular atendiendo a algún bien público específico. Ese deber de información tiene que concretarse en un sujeto concreto, es decir, quién se encuentra obligado a informar, y ha de venir acompañado de un régimen de responsabilidad política o jurídica, o ambas en su caso, en la medida en que se incumplan esas obligaciones. Las características que se han mencionado con anterioridad respecto de la actual crisis son compartidas por buena parte de los estados y en este sentido son o constituyen una reflexión fruto de la comparación de distintas experiencias en distintos estados. Además, se coincide también en señalar un déficit de gobernanza a nivel global, que es el que he apuntado al principio al comparar el sistema de gobernanza, si es que puede hablarse de tal, en el ámbito sanitario y el sistema de gobernanza en el ámbito económico y financiero. Buena parte del debate público ha girado en torno a la Organización Mundial de la Salud, sus competencias y sobre todo sus limitaciones, dado que carece, como veíamos antes, de competencias ejecutivas que puedan obligar a los Estados miembros a actuar de una determinada manera. La Organización Mundial de la Salud surge en 1948 tras la Segunda Guerra Mundial. Es un organismo de Naciones Unidas, como puede ser, por ejemplo, también la UNESCO, y tiene como mandato que todas las personas logren el nivel más alto posible de salud. Su composición institucional es similar o equivalente a la de otras organizaciones internacionales, consta de una Asamblea Mundial de la Salud, donde se encuentran representados los Estados miembros, y esta Asamblea nombra al director general, que en este contexto pues ha tenido numerosas apariciones públicas, y en la actualidad este director general es Tedros Adhanom Ghebreyesus. Bien, además de la Asamblea Mundial de la Salud y del director general, existe un Consejo Ejecutivo. La norma fundamental es el Reglamento Sanitario Internacional, así como otros instrumentos de desarrollo de naturaleza jurídica, pero también algunos instrumentos de soft law. El Reglamento Sanitario Internacional es la norma que sirvió de base en su día para declarar la situación de emergencia de relevancia internacional, cosa que sucedió el 30 de enero. La primera vez que se reúne el denominado Comité de Emergencias, nombrado ad hoc justamente al amparo de este reglamento sanitario para analizar y evaluar la crisis de lo que luego se dio en denominar la COVID-19, la primera reunión de ese comité de emergencias tuvo lugar el 21 de enero de 2020.
En esa reunión, los científicos presentes no alcanzaron un consenso, era una materia controvertida, no se llegó a un acuerdo sobre las características de la enfermedad, sobre su peligro y sobre las medidas a adoptar, y ello es lo que comunicó el director general de la OMS en conferencia de prensa. Al día siguiente, vuelto a reunir este comité de emergencias, consideró que no se daban los elementos para declarar la situación de emergencia de importancia internacional. Pasados unos días, el director general volvió a reunir a este comité de emergencias y entonces ya sí consideró, a pesar de que había algunas discrepancias internas, que se reunían las características para declarar la situación de emergencia de importancia internacional, basándose en el dato de que la enfermedad se estaba trasladando a otros estados también. Se agradecía la información procedente de China y se consideraba que en aquel momento no era necesario establecer restricciones a los viajes, al comercio, y desde luego tampoco se imponía en ningún momento el confinamiento de la población. Bastante tiempo más tarde, el 11 de marzo, es cuando se declara la pandemia, no porque la enfermedad en sí misma fuera más virulenta, sino porque había alcanzado más territorios cubiertos por la Organización Mundial de la Salud. Bien, la Organización Mundial de la Salud también se rige por una serie de principios, como son, por ejemplo, el principio de precaución y el principio de proporcionalidad, además de la necesidad de ponderar distintos bienes públicos en la toma de decisiones. Por supuesto, el bien público, salud y salud pública es fundamental, pero la necesidad de adoptar medidas ponderadas y ajustadas a cada situación requiere que todos esos bienes públicos se tengan en consideración. Es importante en este sentido trazar todas las fases del proceso de toma de decisiones y ofrecer de nuevo información en la medida de lo posible sobre cada una de estas fases y sobre los elementos que han llevado a la toma de decisiones. También la transparencia aquí es uno de los elementos fundamentales y cabe señalar que sobre todo en los últimos tiempos, ante la respuesta no se sabe si desmedida o desproporcionada, pero desde luego excepcional de algunos estados, algunos organismos internacionales y también la OMS a través de su director general han apelado al respeto al Estado de Derecho en la adopción de medidas contra la crisis. Desde el punto de vista de la gobernanza y del control de toma de decisiones, es decir, desde el punto de vista de las decisiones de la OMS que en su caso pudieran conllevar mandatos dirigidos a los estados, que ya hemos visto que no es así en sentido estricto porque no tienen carácter ejecutivo, cabe señalar aquí la inexistencia de un único centro de imputación a nivel global. Es decir, la OMS, con poderes ejecutivos, como digo, limitados, vela por la salud pública, mientras que otros organismos internacionales velan por otros bienes públicos. Por ejemplo, la UNESCO en esta crisis ha desempeñado una labor decidida en el análisis, en el diagnóstico y en la propuesta de medidas en relación con la educación de los niños y las niñas que se encuentran confinados en casa en distintos estados y en distintos contextos sociales y económicos y por lo tanto que pueden ver menoscabado no solamente su derecho a la educación, sino otros derechos fundamentales como, de manera singular, el derecho a la igualdad. Por lo tanto, no existe un único organismo a nivel global que, como un gobierno en un Estado, tenga en cuenta los distintos bienes públicos en juego y, por lo tanto, pueda tomar decisiones ponderando todos esos bienes públicos. Para concluir, cabe señalar que lo que se deduce de lo anterior y lo que se deduce de un análisis comparado de distintas respuestas nacionales a la actual crisis, un análisis que lógicamente habrá que realizarse con mucho cuidado y mucho detenimiento en los meses a venir, lo que se deduce de ahí es un déficit de marcos jurídicos claros, intuitivos o de protección a nivel internacional y nacional, y convendría trabajar en esos marcos jurídicos de cara a futuro por las razones que han sido apuntadas, y es que es bastante posible que pandemias equivalentes se presenten en el futuro y hay que estar preparados. En el ámbito internacional me remito a lo que se ha señalado de la Organización Mundial de la Salud
Y en el ámbito nacional, es decir, en los distintos estados, cabe destacar las siguientes notas, entre otras. En primer lugar, se ha acudido a poderes de emergencia en muchas ocasiones, como es el caso español, por ejemplo, con regulaciones caducas que se remontan al año 81 y o incompletas esta misma normativa justamente porque no tiene en cuenta, por ejemplo, la evolución del Estado autonómico. Es decir, hay que adecuar al contexto actual la regulación de emergencia y probablemente concretarla en el ámbito de las emergencias sanitarias y conectarla además con la normativa específica que existe sobre salud pública. Otra característica es la heterogeneidad en la aplicación de las medidas. Convendría ver cuáles han funcionado mejor y cuáles peor, por qué razón, etcétera, y cuáles encuentran ajuste en un marco jurídico concreto y cuáles no. Por ejemplo, se ha puesto como modelo la respuesta de Corea del Sur, cuando lo cierto es que Corea del Sur ha tenido éxito, en principio, por una serie de notas muy particulares de ese país. En primer lugar, porque ya tenía experiencia en crisis sanitarias previas, y en otro lugar, por las propias características de la sociedad de Corea del Sur, que comparte con otras sociedades asiáticas en las que, ante indicaciones del gobierno que no obligaciones, pues la sociedad responde y actúa en consecuencia. En la teoría del derecho comparado se habla de los trasplantes jurídicos, que al igual que los trasplantes biológicos o físicos, responden a lo siguiente. Es posible que el trasplante de un órgano en el organismo receptor genere un rechazo. Es decir, es muy importante el contexto. Y en los trasplantes jurídicos ocurre exactamente lo mismo. Es posible que una norma, una medida que ha funcionado en un estado no funcione en otro, es distinto. En tercer lugar, cabe subrayar la importancia del principio de proporcionalidad en la confección y en la aplicación de medidas, que no parece haberse respetado en todos los casos. Cabe apuntar también a la necesidad de regular por sectores atendiendo distintos bienes públicos, no solamente la salud pública, sino otros bienes públicos que se encuentran comprometidos en crisis de estas características. A continuación, cabe plantear el debate sobre la regulación del entorno digital que se ha planteado, por ejemplo, las apps, para identificar las personas contagiadas, realizar un seguimiento y establecer medidas. ¿Qué importancia tiene esto o qué relevancia desde el punto de vista de la tutela de los derechos y de la protección de datos en concreto? Y por último, ¿cómo se lleva a cabo el control por otros órganos? Indudablemente estamos viendo una preeminencia del Poder Ejecutivo en buena parte de los estados, si no en todos, y convendría plantear cuál es el papel de los órganos legislativos en la gestión de este tipo de crisis y, desde luego, cuál es el papel que es fundamental en cualquier Estado de Derecho de los órganos jurisdiccionales como llave última del sistema, insisto, desde esa perspectiva del Estado de Derecho. Espero que haya resultado de interés y quedo a disposición de las personas que estén escuchando a través del correo electrónico susana.sierra@uclm.es para cualquier cuestión que requiera precisión, matización o debate. Muchas gracias por la atención.